se me ocurren. La primera es algo que ha pasado esta semana y está pasando hoy, ¿no? Hoy estamos aquí, es un fin de semana largo y la asamblea está a pleno, en los pasillos a veces no hay lugar. Esa es una confirmación de algo, de una fuerza que se instaló hace 3 años con una cierta modalidad de discusión y de persistencia y que se mantiene y que, digamos así, todo el tiempo está elaborando cosas nuevas que hacen falta para el proceso. En Chubut, en estos momentos, con un ábaco, están contando los últimos votos para saber si el resultado del aluvión, del huracán, del Tsunami Cristina, alcanza o no alcanza al número que hay que alcanzar. Pero que el huracán, el Tsunami pasó, hoy no hay ninguna duda. Y que otra cosa que muestra lo de Chubut es que hay muchos problemas, no solo en la oposición, en la concesión política con la que son capaces de afrontar estas cuestiones, sino también, de nuevo, en la estructura del Estado y en el comportamiento de los funcionarios del Estado. Un asunto que ya se habló y que quiero volver después. Otra cosa nueva de estos días ha sido las declaraciones de Bussi ayer, donde, en medio de un acuerdo que está haciendo con el gobierno, salió a decir que la mesa de enlace, o algunos de la mesa de enlace, los de Rural, etcétera, habían apoyado al gobierno militar. Y acá a muchos les pueden asaltar alguna duda, pero yo le quiero decir que dudas en este asunto no tengo, porque, digo, en la historia me ha pasado a conocer conversos, ¿sí? Algunos que militamos juntos y que hicimos muchas luchas juntos, Pedraza, el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Menem, como es Geller, todos ellos fueron compañeros, ¿sí? Y su proceso de conversión ha sido un proceso de conversión absurdo. Diego Velar. Un proceso absurdo que los ha colocado en hacer expresiones absolutamente contrarias a lo que en su juventud dijeron que había que hacer, ¿sí? También conocemos otro tipo de conversos y en eso yo tengo un poco más de confianza. Por ejemplo, Solano Lima o Cáceres Monier, que fue uno de los luchadores de la Secretaría de los Argentinos y murió con esas banderas, pese a que su historia no era una historia que venía desde el campo progresista, del campo popular. ¿Cáceres Monier? Sí, el hermano del que famoso Cáceres Monier. Bueno, pero los que estuvimos en la Secretaría de los Argentinos muy adentro lo conocemos porque estuvimos con él, recorremos el país, fuimos a miles de lugares y, digamos, él era una persona que venía de posiciones de las antípodas y que terminó en una lucha popular convencida. Pero uno que ya fue, que se convirtió, va a ser converso de nuevo, cuidado, ¿sí? Porque ahí no le creo nada. Lo que pasa es que el huracán Cristina y las elecciones del 11 ya son de alguna manera un número tan resuelto en principio que empiezan muchos a reacomodarse y uno que fue destituyente porque Bussi se arrodilló, ¿se acuerdan? En una misa campal en San Pedro, se hizo bendecir por los obispos, en fin, hizo todo lo que tenía que hacer para hacer lo posible para que el gobierno cayera. Ahora está convencido de que este gobierno no cae y que este gobierno sigue. Entonces no le da el tiempo ni el viento para 5 años más de acción destituyente y seguro entonces va a romper como pueda con la mesa de enlace, pero no cuestionando el papel de la mesa de enlace, que sigue sosteniendo, sino diciendo yo no comparto lo que ellos hicieron en otro momento de la historia. Así que cuidado con ese tipo de cuestiones. Pero como conclusión de esto, quiero decirles que lo que está viendo, me parece que hay muchas acciones de tipo instituyente en la acción gubernamental, ¿no? Nosotros ya nos hemos cansado de escuchar decir a Carrió y a otros que el republicanismo, que las reglas de la república, que las instituciones, y el gobierno ha tomado una clara posición que podríamos llamar republicana, institucionalista, en todos los aspectos en que eso pueda ser, ¿no? Por ejemplo, la relación con la justicia. Este no es un gobierno que presiona a la justicia para que resuelva problemas a favor de él mismo o de sus aliados,
Si la justicia interviene, la justicia resolverá. Y entonces, desde ese punto de vista, los que van quedando más descuidados con relación al papel de justicia son los opositores, porque cuando aparecen ahora algunos fallos que les son contrarios, reaccionan como antirrepublicanos locos y dicen que los jueces están loquísimos, como dijo Macri con relación a la resolución de la jueza que dijo que la ocupación del espacio público no es delito de usurpación, sino es solo ocupación indebida del espacio público, es absolutamente correcto, tiene que ver con la ley, con la definición del delito y todo lo demás, pero él salió a decir que es una barrabasada, una locura y que los jueces y no sé. Y eso están diciendo los demás. Quiere decir que la carrera de la institucionalidad, eso está cambiando. Ahora, eso tiene sus problemas, porque no todas las fuerzas, inclusive las fuerzas que participan del proceso popular, están acostumbradas a una cuota de institucionalidad tan alta. Algunos más poderosos pudieron estar acostumbrados alguna vez que podían ser protegidos y que en algún momento el Estado iba a salir a hacerlo, ¿sí? Como es consabido que se hace desde el pasado. Entonces, además de un proceso de institucionalidad creciente, lo que está habiendo es un proceso de agregación creciente de la sociedad al proceso, al modelo político que se está desarrollando hoy en Argentina y en la cual este gobierno nacional es el responsable. Ese proceso, si bien se dice que estalló, y es cierto, el día de la muerte de Néstor Kirchner, si estalló era porque estaba ahí para estallar, ¿sí? Entonces, si estalló era porque se estaba acumulando y en algún momento tenía que suceder. Ese proceso es cada vez más veloz, es cada vez más incesante y es cada vez más político en el sentido de conciencia de las personas. No solo el 24, porque uno se acostumbra a mirar los hechos políticos, mira a la gente, mira a los jóvenes. Hay un montón de cosas que están sucediendo en Argentina en este momento. Es solo el proceso de la aplicación de la ley de medios que está siendo constante y sistemáticamente desarrollado en Argentina, que el único obstáculo que hay a la aplicación de la ley de medios es las acciones de Clarín en defensa de su propio interés, pero solo puede frenar la ley en defensa de su propio interés, pero no puede frenar en todos los aspectos en que está sucediendo. Y en estos momentos se está viendo una movilización, una construcción de grupos en las provincias, todos los actores que producen contenidos se están movilizando. Hay yo diría una movilización casi revolucionaria en el campo de la cultura en estos momentos, porque un conjunto muy grande de actores se está organizando para producir contenidos, está diciendo aquí dónde hay que ponerse, qué es lo que la ley me dice, etcétera, etcétera, y florecen por todos lados grupos, reuniones, foros, polos, etcétera, que se están haciendo. Inclusive esta semana, después de 2 o 3 meses de negociaciones muy complicadas, se constituyó la FEDECOP, es una especie de empresa cooperativa para la producción de contenidos, en la que participan un conjunto gigantesco de cooperativas del país, que están asociadas en 4 o 5 cooperativas cuyo nombre no me acuerdo, porque son importantísimas, un conjunto de otros grupos y ONGs, etcétera, audiovisuales, y un conjunto de muchos grupos que se están formando, de escritores, de técnicos de TV, de lo que fuese, y se incorporan y participan en un proceso de organización de ese tipo para constituir y llenar la necesidad de la ley de medios. Ni que hablar de lo que ya han explicado Mario y otros compañeros respecto a la especie de la Argentina, de los resultados de la Argentina de trabajo y todo lo que está sucediendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahí, que el resultado de una adhesión política consciente, creciente e incesante al modelo, solo puede tener como traducción una reconstrucción de la trama social y política que había sido destruida. O se reconstruye la que era o se construye una nueva, pero no hay como evitar que al unísono de un proceso de esa naturaleza eso vaya sucediendo. Y también sucede en el campo sindical, porque si no, no hubiera surgido la juventud sindical que estuvo el otro día y estuvo en otras manifestaciones, y que es otro grupo de gente la que está allí. Entonces, quiere decir que lo que hay hoy es una especie, yo diría, de construcción social, de un socio autónomo del proyecto, porque es la sociedad, pero que está creciendo para estar junto al gobierno en este proyecto.
Entonces, cuando murió Kirchner, yo tuve la sensación de que ahí había un momento clave, porque era un liderazgo en ciernes que se estaba formando con Kirchner y Cristina. Por suerte, ella estaba cuando él murió, entonces era un liderazgo, digamos, tenía dos cabezas y entonces muere uno, pero el otro sigue. También hubo una expresión de la gente de decir, bueno, reconocemos que lo que se está haciendo es lo que nosotros queremos o necesitamos, y al mismo tiempo se estaba reponiendo un relato nacional, un relato de las luchas populares, de nuevo, como fue la fiesta del Bicentenario y todo eso. Entonces, conectar esas tres cosas. Acción de gobierno con un cierto liderazgo y con una agenda que tiende a reconocer las cuestiones fundamentales de la sociedad. Manifestarse la sociedad en el reconocimiento de esa acción y ponerse a sumarse al trabajo de esa construcción. Y agregarle a eso el relato histórico y social recuperador de Latinoamérica y la historia latinoamericana, eso es fuertísimo. Eso se va a traducir en la mayor parte de los contenidos que produzca la gente de la ley audiovisual. Se va a traducir en lo que se está haciendo ahora en las escuelas, etcétera, etcétera. Eso va a comenzarse a diseminar con una velocidad inusitada en la medida que millones de personas, o miles de personas que se agregan, empiezan a ser en sus lugares partes del proyecto. No hay proyecto político transformador si no hay una sociedad que esté movilizada, que esté eclosionando, ¿no? Que esté activa, que esté en ebullición. Y nosotros estamos en un proceso en ebullición. Ahora, ¿qué sucede? Ese proceso de ebullición, por un lado, arrincona a la oposición y la deja casi sin respuestas. Y lo único que podemos esperar en lo inmediato es la acción de los fierros mediáticos, ¿no? Los medios están actuando hoy prácticamente como los aviones de la ofensiva imperial en Libia, ¿no? Ellos necesitan tener una zona de exclusión comunicacional para tirar sus bombas, suponiendo que tirando todas esas bombas van a impedir la creciente conciencia de la gente. Y no hay ninguna duda de que están apelando a miles de recursos. Por ejemplo, esta cuestión que hubo con Moyano el otro día, si bien por supuesto atiendo a todo, que hay que mirar las posibilidades de cualquier renacimiento de prácticas bandoristas y todo ese tipo de cosas que por supuesto es necesario que estemos atentos y que las discutamos, yo tengo la sensación que fue más un encuentro entre la acción mediática y un actor, como es el caso de Moyano y la CGT, que está luchando por un espacio en ese frente, un reconocimiento, etcétera, etcétera, y una acción fuera de lugar, una manera en cómo la discusión interna dentro de la asociación que se va dando en el Frente Popular, bombardeada desde afuera, puede producir una reacción en actores que sean incapaces de hacer una lectura clara de lo que está pasando. Por lo menos le agregaría eso a la interpretación de ese proceso, porque digo, ustedes saben, hacemos un programa de radio que nosotros venimos siguiendo todo eso. Las carpetas de lo que dicen los diarios de Moyano, de Moreno, son de este tamaño, digamos, así casi a diario. Es decir, si eso se viese como una guerra, se diría cuántas bombas se tiran en cada momento. Bueno, y por último, en esta línea de lo que está pasando, en el sentido de lo que nosotros podemos hacer como carta abierta. No hay ninguna duda que esta cuestión que se habló hoy, la cuestión de grupos de pueblos originarios, y lo que se discutió aquí en torno de si convenía o no convenía que siguiera haciendo lo mismo, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles que en este proceso de institucionalización que está habiendo, de institucionalidad republicana en la formulación de políticas públicas, también hay unos cambios que por ahora son poco perceptibles, pero que si se manifiestan pueden ir resolviendo en el tiempo más a fondo lo que está sucediendo. La ley de medios es el más claro ejemplo. La ley de medios se discutió a través de foros en todo el país, se tomó el proyecto que había hecho la coalición antidemocrática, después se discutió en el Congreso, se reformó. Si ustedes agarran la ley de medios van a ver que cada una de las correcciones aparece ahí, son más explicativas las notas de página que el propio texto de la ley, cuando uno agarra la ley, para decir que fueron las organizaciones de Chaco, tal, que redactaron esto, eso exactamente para dejar la historia de cómo construir esa ley.
La presidenta anunció el otro día la idea de un plan estratégico industrial a 10 años, creo que dijo, para el año 2000. ¿No? Para 20 años, entonces para 20 años, un año para 20 años, para el 2030. Al 2020, un plan estratégico al 2020 para 10 años. Bueno, primero, la idea del plan estratégica, del plan estratégico, que significa pensar el país a largo plazo, empieza a estar ahora, decían, ya la primera vez que más o menos se escuchaban cosas de esta naturaleza. Yo quiero decirle que yo estoy muy de acuerdo con la planificación estratégica, siempre que sea participativa, o sea que lo más estratégico de la planificación estratégica es que los actores participen en ella. Y la presidenta ha convocado ahora una serie de foros reproduciendo el modelo de la ley de medios para definir esa política estratégica industrial. Quiere decir que cada vez más se está viendo que los grandes problemas del país pueden no solo ser resueltos en la emergencia como se resolvió hasta ahora en este tiempo, porque había que hacerlo ya, sino que cuando ciertos temas van ingresando en la agenda pública, en la agenda del Estado, y hay algún tiempo y actores para que eso pueda ser, no cabe ninguna duda, no la ruptura, pero la discusión interna que hay en la UIA alimenta también las posibilidades de que eso sea así convocado, desde el Poder Ejecutivo se empiece a pensar que otras decisiones importantes puedan ser discutidas con la sociedad. Y yo le quiero decir a ustedes que nosotros no estamos hoy, no en Argentina solo, en general, pero en Argentina más que nunca por lo del 2001, en condiciones de decir que todo lo resuelve el Estado, o la cuestión es que hay que ir a reclamar al Estado porque el Estado tiene que resolver todas las cosas. Porque es absolutamente seguro que ningún Estado, por más progresista que sea, revolucionario que sea, va a poder resolver todas las cosas de una sola vez. Las cosas ingresan a la agenda pública, son tratadas y son resueltas cuando se evalúan un montón de cuestiones. Una puede ser la presión social que hay sobre ese asunto. Otra puede ser la relación de fuerzas. Otra puede ser el convencimiento de que se tienen recursos para eso. Otra, el convencimiento de que tiene que ser hecho, como que fue el de Cristina, de resolver la asignación universal por hijo. Al año siguiente, cuando habló con los compañeros Cartaviota que fueron ahí, le dijo que yo pensaba que el asunto iba más por el empleo, pero cuando se le hizo carne que tenía que resolverlo así, lo resolvió así, digamos. Las razones por las que ingresan en la agenda pública, en la agenda tratar las cosas, son de las más diversas. Nosotros no somos un grupo lobista y tampoco somos un espacio político partidario equivalente a cualquier otro. Somos un lugar de reflexión donde producimos cartas, acompañamos los procesos, hacemos actos de presencia. Por ejemplo, actos de presencia vamos a hacer el miércoles en esa asamblea que fue invitada hoy en Económicas, en la coordinación. El otro día cuando nos reunimos establecimos el acuerdo de que es el día de reunión, pero vamos a ir al acto y después vamos a ir a un bar a reunirnos, pero vamos a estar todos en el acto, porque el significado de esa situación me parece que lo merece. Entonces, podemos estar presentes en lugares, pero difícilmente nosotros tengamos capacidades propias para colocar las cosas en la agenda del Estado. Entonces, el Estado mismo a veces no tiene la capacidad para autocolocar todo lo que necesita. Por ejemplo, se habla de que necesitamos que el Estado se modifique, que el Estado sea más activo. Es cierto, necesitamos un mejor Estado. El Estado que tenemos hoy no funciona como queremos. Pero no esperen que el Estado se autorreformule solo. No va a suceder. Entonces, en estos momentos en que hay un proceso de ampliación del espacio para las políticas públicas, en este momento que hay una necesidad de que el Estado se reformule, es el momento más claro para que se empiecen a transformar las ideas generales que tenemos de las cosas en proyectos concretos de política pública. Y crear esos lugares, o ir a los lugares donde esos proyectos de políticas públicas se discuten. Yo no me quedo tranquilo que lo único que podamos hacer es hacer la lista de los asuntos que están pendientes y hacerle recordar a la gente que esos asuntos están pendientes. Primero, porque ya se sabe que están pendientes, así que lo único que vamos a hacer es decir, nosotros consideramos que están pendientes. Si no hacemos algo
ayude a la resolución de los conflictos políticos. Y como ejemplo más pequeño lo quiero decir, cuando organizamos la comisión de los programas alternativos Carta Abierta hace 2 años, empezamos con el primero haciendo unos micros que se distribuyen en todas las radios de Farco en el interior, más de 200 radios distribuyen los micros que nosotros hacemos, después un programa de radio que ya va por el 3er año, y ahora, por este proceso que les estaba diciendo yo, de que se están abriendo los espacios en todos lados, vamos a iniciar nuestro programa de televisión en un canal de Moreno en el primer lunes de abril. Quiere decir que una fuerza como la nuestra, que es inexperta en comunicación, que hace lo que le parece que tiene que hacer para agregarse a la batalla cultural, va desarrollando capacidades y crecientes para ir ocupando espacios en ese lugar. Y no vinimos para competir con los grandes periodistas ni los grandes programas de radio, sino simplemente para contribuir en los lugares donde esas voces faltan, que aparezcan los que abran los caminos para esas voces.